Buen día, soy Jorge León y a continuación le voy a hablar sobre el equilibrio ácido-base y sobre los análisis de gases arteriales. Bien, en cuanto al equilibrio ácido-base, pues es el estudio de la regulación de pH en el cuerpo y también pues este equilibrio es crucial para la fisiología normal del cuerpo y para el metabolismo celular. Ahora, hay que tener en cuenta que hay pues los hidrogeniones que son muy reactivos y reaccionan con enlaces intramoleculares de proteínas y que pueden llevar a la muerte celular, aunque la concentración de estas sustancias, de estos hidrogeniones, sea muy poca comparada pues con otros elementos, ¿no? Es decir, a más hidrogeniones, pues el pH se va a elevar y a menor hidrogeniones, pues el pH va a disminuir, ¿no? Y va a haber un desbalance, ¿no? En la célula. Ahora, va a existir el ácido, que es una sustancia capaz de donar un protón, y la base, que es una sustancia capaz de aceptar un protón, ¿no? Obviamente, hablando en cuanto a los hidrogeniones se refieren. Ahora, también existen pues algunas sustancias llamadas buffer o amortiguadores, que son sustancias que disminuyen los cambios de pH de una solución en respuesta a los cambios de la concentración, ya sea de ácidos o de las bases, ¿no? Es decir, que los buffer eh, van a hacer de que si por ejemplo el pH esté bajo, pues no esté tan bajo y se normalice, ¿no? Si el pH está alto, que no esté tan alto y se normalice, pues a los valores que es un pH, ¿no? Como de 7,35 a 7,45 aproximadamente, ¿no? Ahora, pues estas sustancias son el bicarbonato, el fosfato, la hemoglobina, que va a trabajar con su enzima, que es la anhidrasa carbónica. Ahora, en cuanto a los análisis de gases arteriales, pues es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presentes en la sangre. Y pues ese examen también va a determinar tanto la acidez como la alcalinidad de un pH en la sangre. Ahora, ¿cómo se va a realizar este examen? Pues en primer lugar se va a hacer lo que es una toma de sangre de una arteria, se va a hacer una punción y se va a extraer esta sangre para su análisis, ¿no? Y pues más comúnmente esta sangre va a ser recolectada de las siguientes arterias, como la arteria radial en la muñeca, la arteria femoral en la ingle o la arteria braquial en el brazo, ¿no? Ahora, en cuanto a un resumen de lo que ya les he mencionado, el pH, como ya mencioné, tiene un valor de 7,35 a 7,45 y pues va a tener dos vías, por así decirlo, ¿no? Del descenso o de la acidemia, que va a ser menor a 7,35 y de la subida, ¿no? O la alcalemia, ¿no? Del ascenso, mayor a 7,45, ¿no? Ya tenemos a la acidemia y la alcalemia, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en la acidemia? Va a haber de dos tipos, la metabólica y la respiratoria. En cuanto a la metabólica, pues se va a hablar sobre el carbonato y sobre la respiratoria, sobre la presión de CO2, ¿no? Ahora, en cuanto a la metabólica, va a disminuir, como es acidemia, va a disminuir el bicarbonato menor a 22 miliequivalentes y en la respiratoria pues va a aumentar en lo que es el CO2, ¿no? Mayor a 45 milímetros de mercurio y también pues va a haber una compensación, ¿no? Tanto metabólica y respiratoria, ¿no? La compensación metabólica se va a dar mediante los pulmones, es decir, una compensación respiratoria, en la cual va a disminuir, ¿no? La presión de CO2, ¿no? Es decir, si desciende lo que es el bicarbonato, va a descender también el CO2 para su compensación, ¿no? Es decir, la compensación metabólica va a ser una compensación respiratoria, ¿no? Ahora, en la compensación de la acidemia respiratoria va a ser por una compensación de tipo renal, ya que si aumenta el CO2, va a aumentar lo que es el bicarbonato, ¿no? Ahora, ¿qué es lo esperado aquí en la acidemia, en los ácidos? Pues ya que va a disminuir un miliequivalente por litro, lo esperado es en su compensación, el CO2 pues disminuya en 1,2 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en lo que es la acidemia respiratoria? En cuanto a su compensación, va a haber de dos tipos, ¿no? Tanto la acidemia respiratoria aguda y crónica. Ahora, en cuanto a la compensación, pues en cuanto a la acidemia aguda, respiratoria aguda, su compensación va a, en cuanto
ya que aumenta en 10, lo esperado de la compensación sea en 1 miliequivalentes litro, ¿no? En cuanto a la renal. Y si es crónica, pues ya que aumenta en 10 milímetros de mercurio, su compensación esperada es que sea de mayor a 3,5 miliequivalentes por litro, ¿no? Esto sería tanto la acidemia como su compensación. Y también pues vamos a tener a la alcalemia, ¿no? En cuanto a la alcalemia, pues va a haber de dos tipos igualmente como la acidemia, tanto metabólica como respiratoria. Y pues va a haber un aumento tanto del bicarbonato, mayor a 26 miliequivalentes litro, y un descenso, ¿no? de la presión de CO2 menor a 35 milímetros de mercurio. Y pues, como ya mencioné, va a tener tanto compensación respiratoria en cuanto a la metabólica y renal en cuanto a la respiratoria, ¿no? Ahora, en cuanto a la compensación respiratoria, eh, lo esperado es que por cada miliequivalente que se suba en la alcalemia, va a aumentar en cuanto a la compensación respiratoria el 0,7 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, en cuanto a la respiratoria, ya que va a disminuir lo que es la presión de CO2, también va a disminuir lo que es el bicarbonato, ¿no? Y obviamente va a haber tanto aguda como crónica, como la acidemia, ¿no? Y por cada disminución de 10 milímetros de mercurio va a descender por compensación renal 2 miliequivalentes por litro. Y en la crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que descienda, pues va a descender 5 miliequivalentes por compensación renal, ¿no? Ahora, como ya les mencioné en el slide anterior, pues va a haber tanto acidosis metabólica como alcalosis metabólica y acidosis respiratoria y alcalosis eh, respiratoria, ¿no? Tanto aguda y crónica, ¿no? Ahora, en cuanto al trastorno primario, ¿no? En cuanto a la acidosis, va a descender lo que es un miliequivalente de bicarbonato. Y lo esperado es que como compensación, pues descienda también la presión parcial de CO2 en 1,2 milímetros de mercurio, ¿no? Igualmente en la alcalosis metabólica, que aumente en un miliequivalente de bicarbonato, y lo esperado como compensación es que se eleve, ¿no? En 0,7 milímetros de mercurio la presión de CO2, ¿no? Ahora, en cuanto a la acidosis y alcalosis respiratoria, tanto aguda como crónica, pues en la aguda va a aumentar, ¿no? En el trastorno primario en 10 milímetros de mercurio la presión de CO2, y la compensación esperada pues va a aumentar en un miliequivalente, ¿no? Y en la crónica va a aumentar en 10 milímetros de mercurio de presión de CO2 y va a aumentar en 3,5 miliequivalentes como compensación esperada, ¿no? De bicarbonato. En la calosis respiratoria, tanto aguda como crónica, van a descender en 10 milímetros de mercurio de CO2, de presión de CO2, y va a, como compensación, a disminuir 2 miliequivalentes de bicarbonato, y en la crónica va a disminuir también en 10 milímetros de mercurio de presión de CO2 y va a disminuir en 5 miliequivalentes de bicarbonato, ¿no? Ahora, hay que recordar que tanto la acidosis metabólica, ¿no? Su compensación va a ser de tipo respiratorio, que va a ser más rápido, y en la acidosis respiratoria su compensación va a ser renal, y que va a ser más lento, ¿no? Gracias.